Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por venir. Eh, con un poco de retraso, pero creo que no es nada serio, vamos a dar comienzo a esta mesa que hemos dado a llamar la antropología como agente social, legal y político, y que se desarrolla en el marco de los 80 años de esta facultad y en el marco de las vísperas de los 50 años de la licenciatura en ciencias antropológicas. Eh, entonces, bueno, básicamente hemos juntado acá un panel de notables, tanto del orden docente como del orden estudiantil, como también del orden egresados, para que vuelquen un poquito sus reflexiones dentro de este marco general, pero también dentro de una pregunta general que es cómo ha sido interpelado el conocimiento antropológico en sus diversas subdisciplinas por movimientos sociales, ámbitos estatales o el sector privado. Pero también esto da suficiente latitud para que cada uno se extienda dentro de lo que le parezca más conveniente. La idea es que en principio tengamos 10 minutos, tenga 10 minutos cada uno de los integrantes de la mesa para volcar sus reflexiones y después de esos 10 minutos cada uno, voy a procurar ser bastante tirano, ojalá no tenga que ser. Les estaréis avisando 3 minutos antes de que se termine cada uno el tiempo. Después tendremos entonces otra instancia más plenaria con, bueno, ya sea reflexión final o preguntas de la audiencia. De modo que en cuanto al criterio de orden, me pareció que el criterio más democrático era por apellido de presentador, que es un orden alfabético. Por lo tanto, a la primera persona que le corresponde es a Cecilia Garibaldi. Bueno, muy bien. Pesada esta ilustre creación. Adelante, Muy bien. Cecilia. Bueno, primero gracias por la invitación. Debo confesar que no pensé que iba a ser un auditorio tan amplio, así que bueno, es algo positivo. Mi nombre es Cecilia Garibaldi, soy egresada de la licenciatura en Ciencias Antropológicas y acá vengo a compartir un poco algunas reflexiones en torno a las preguntas a partir de mi experiencia de trabajo de campo en cárceles y en particular elegí la articulación con el Instituto Nacional de Rehabilitación desde la Universidad de la República y como antropóloga. Eh, Acá creo que vale hacer como dos puntualizaciones en relación a las características del instituto, que es una institución que está anclada en el Ministerio del Interior y responde a mecanismos. Y en ese sentido genera como un espejo en la universidad en la cual en alguna medida ve a la universidad o a las y los universitarios como figuras o investigadores o agentes con algunas características. En primer lugar, una sensibilidad mucho más cercana a la percepción de las personas privadas de libertad y no así a su funcionariado. Por lo tanto, genera algunas tensiones en relación a cómo vemos los y las universitarias al funcionariado, especialmente al funcionariado policial, que creo que tiene que ver un poco con la perspectiva de la universidad en general y cómo se coloca en la opinión pública. Y a su vez hay he encontrado en esta experiencia de trabajo de campo, pero también desde el trabajo de enseñanza en cárceles, una visión de la institución y de quienes investigamos y trabajamos aquí con una perspectiva un tanto extractivista o una sensibilidad pseudo-romántica, etc. Con ese escenario es un poco lo que nos encontramos cuando vamos a trabajar en esta institución. Este punto de partida, la idea no es generalizar, porque cualquier generalización no es buena, pero sí saber cómo nos posicionamos en función de la perspectiva nativa, si esa la consideramos esta institución. Acá la idea es poner en juego dos experiencias que confluyen, que tiene que ver no solo con la trayectoria de investigación, sino también con mi trayectoria y de algunas otras colegas en relación a la docencia universitaria en cárceles. Y ahí se activan otros mecanismos que no tienen que ver solo con la investigación, sino que tienen que ver también con dimensiones de gestión, dimensiones políticas, en relación a esta otra institución. Una de las preguntas que nos convoca, quienes estamos acá en la mesa, tiene que ver con, bueno, cuáles fueron estos dilemas que se nos han presentado en el trabajo con estas instituciones.
Esta caracterización que desde la institución aparece proyectada en los y las universitarias, en alguna medida es un punto de partida, es el diagnóstico de cómo nos ven y por lo tanto también con cómo es la caracterización del campo en el cual vamos a trabajar, el cual vamos a intervenir y los interlocutores que vamos a tener, considerando que los y las funcionarias también son interlocutores y interlocutoras de nuestro trabajo en general. Haciendo un paneo sobre estos dilemas, estos puntos, que probablemente deje afuera varios en este tiempo, que más o menos data del 2016 hasta ahora, he identificado tres que me parecía que estaba bueno compartir acá. Uno que tiene que ver cómo abordar las situaciones de violencia y violación a los derechos humanos. Quiero adelantar que sobre esto no tengo respuestas acabadas por varios motivos, pero sí quería como traer tres elementos que me parecieron en mi experiencia fundamentales para pensar sobre cómo tomarlos y cómo hacer algo o no. En primer lugar, trabajar un poco con la reflexionar en torno a cuáles son los efectos reales de las acciones que podemos tomar, sean discursivas, sea de denuncia, sea de intervención. Y de la mano con esta reflexión, tomar en cuenta también la propia reflexión de nuestros interlocutores. Esto claramente dista en función de la situación, quiénes son nuestras y nuestros interlocutores, pero en el caso también del campo de la enseñanza universitaria en cárceles, poner sobre la mesa cuáles serían los efectos que tendrían posibles denuncias, abordajes o intervenciones de la universidad ha funcionado mucho, justamente como forma de tener un termómetro si efectivamente hay mecanismos que no redunden o mejor dicho, que redunden en mejores condiciones de vida y no que genere lo contrario. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, la necesidad constante, y creo que eso es también algo que desafía al trabajo en el territorio y que forma parte también del trabajo de campo antropológico, es fortalecer las redes que existen al respecto. Si bien no hay muchas, en este caso hubo un tiempo largo, existió una mesa de mujeres privadas de libertad, que tenemos una colega que fue fundadora de esa mesa, Serrana Mesa, y que entre otras cosas ha sido un espacio en el cual se han podido plantear determinadas demandas relativas a, bueno, las evidencias que vemos en el campo y cómo podemos plasmarlas de un modo tal de cuidar a todos los interlocutores involucrados. Y después hay otro dilema que empieza como a latir un poco más fuerte cuando nos involucramos en mi caso, al involucrarme desde la política universitaria en cárceles, que tiene que ver con los aspectos metodológicos de la antropología. Acá empezamos a avanzar en la necesidad de generar una suerte de conocimiento aplicado, es decir, empezar a identificar que necesitamos trabajo de campo y trabajo de campo antropológico en los territorios, particularmente en los centros universitarios en cárceles en el último tiempo. Y con algunas colegas que veníamos trabajando en ese contexto empezamos a identificar que era realmente difícil desarrollar digamos, nuestra expertise como antropólogas debido a la trayectoria en la propia política, ¿no? Y acá empiezan a emerger las dudas sobre cómo potenciar o generar mecanismos de extrañamiento en contextos en los cuales estamos sumamente implicadas. Ahí quiero hacer esta distinción, ¿no? De lo que es el terreno y el territorio, la cárcel como territorio y el objeto propiamente dicho de la política universitaria en cárceles. En este sentido, creo que en estos dilemas que se nos fueron presentando, que son en realidad dilemas estrictamente metodológicos, empezamos a identificar justamente esta dificultad de extrañamiento, pero también a ser demandadas por otros actores y también desde nuestra propia visión de generar una aproximación etnográfica o antropológica sobre ese contexto. Hay una de las estrategias bueno, que fuimos desarrollando y también tiene que ver con la convocatoria de esta mesa y con ampliar los horizontes de un campo, porque a lo que es una academia chiquita intentamos como fomentar justamente que los campos lo puedan seguir estudiando e investigando otras y otros colegas, fue presentar una experiencia que estamos llevando adelante, que me animo a decir que fue sumamente positiva, de realizar pasantías para que estudiantes puedan realizar justamente su trabajo de campo etnográfico en este contexto. Y ha sido perfecto. Y eso ha sido realmente algo bastante
importante. Y en segundo lugar, esta vuelta, digamos, de la investigación en relación a las dificultades que tenemos cuando nos queremos observar a nosotros mismos. Uno de los objetivos que tenía esta investigación era ir al seno de las discusiones de la universidad en torno a por qué sí, cómo y quiénes trabajaran en la cárcel. Si bien nosotros habíamos puesto observación y participación y registro en los espacios gobernados, Consejo Directivo Central, comisiones de facultades y otros órganos que trataran el tema, nos vimos a la encrucijada bueno, si priorizar justamente las acciones políticas que nuestra propia universidad estaba llevando adelante o priorizar lo rico que hubiera sido poder etnografiar esos espacios. La realidad es que priorizamos la primera justamente porque formamos parte de esa misma. En este contexto quería como traer unos puntos bien sencillos que los voy a leer debido al tiempo sobre, bueno, qué nos dejaron estos momentos o estos diferentes dilemas. En primer lugar, una dimensión muy importante y tiene que ver con este diagnóstico que las instituciones y en particular esta hace sobre las universitarias y sobre la antropología, de esta visión como de les antropólogos como espía, es como fomentar esa cintura etnográfica que busca proyectarse trabajando en una institución. Cuando realmente proyectamos que hay un trabajo que queremos seguir nosotros de forma individual, de forma colectiva, es necesario ir justamente encuadrando y devolviendo ciertas autonomías y ciertas dependencias que tenemos con esa institución. O sea que ese sería uno de los puntos que diría como que se fueron aprendiendo. Otro de los puntos que creo que tenemos como a favor es traer a la universidad y a sus diversas funciones como forma de potenciar ese campo. A veces los tiempos de la universidad no acompañan y me refiero a desplegar en los territorios que investigamos otras actividades, sea de extensión, de enseñanza, de gestión. Bueno, el ejemplo de las pasantías fue como un ejemplo positivo a destacar y creo que es algo que está bueno en términos de como ampliar los horizontes de los campos. Y por último, esta necesidad que creo que un poco por lo incipiente del campo específico, pero que surge, me parece que en otros campos, no es algo particular de este, es la necesidad de juntarnos un poco a pensar qué pasa cuando hacemos antropologías en otros espacios o en diálogo con otros espacios e instituciones en términos de esto, ¿no? ¿Cuáles son los dilemas éticos que se nos presentan, los dilemas políticos, diseños metodológicos y desafíos metodológicos específicos que tenemos, para así poder como fortalecer una suerte de antropología aplicada o antropología que busca ese diálogo, un puentecito un poco más cercano con las políticas de Estado en este caso. Así que bueno, tengo como más preguntas que respuestas, pero gracias por la invitación. Silvia, siguiendo con este orden alfabético de los ponentes, entonces al... Hola, buenas. Primero agradecer la invitación a participar de este evento que en buena hora se realiza, no siempre tenemos la oportunidad de escucharnos y en oportunidad de que estamos festejando un aniversario, podemos desarrollar una en perspectiva histórica y hacer un balance, que siempre a veces los docentes criticamos a la facultad que no hace tantas evaluaciones como quisiéramos. Todas estas reflexiones aportan a un balance. Buscando responder a la pregunta que motiva nuestra participación, es cómo se ha interpelado o articulado el conocimiento antropológico. Se plantea también mirado desde el punto de vista. Digamos que la carrera empieza, yo por supuesto voy a hablar desde el punto de vista que me toca a mí, que es el de haber participado desde el principio de la creación de la carrera y haber participado también de repente en la codirección de algunas de las instancias donde se valoraron justamente los puntos que nos llaman a reflexionar acá. El primero es en qué medida que ese conocimiento antropológico se ha articulado o ha sido interpelado por los movimientos sociales. También nos pidieron que pusiéramos estudios de caso, y viene al caso el hecho de la investigación arqueológica, que se dispara acá en los años 1986, cuando se crea la carrera, se dispara, se empieza a ver mucha investigación arqueológica, eso tiene impacto en la prensa, y como una cuestión colateral, fíjense que en el año 1989 aparecen las primeras organizaciones de descendientes de indígenas. Yo siempre entendí que había un vínculo entre una cosa y la otra, además de que la identidad uruguaya se había resquebrajado con el golpe de Estado, ya no éramos aquella Suiza América, y mucha gente fue a buscar
algo más legítimo en sí mismo como para reconstruir esa identidad uruguaya. Y evidentemente el pasado más lejano, no el inmediato, fue una fuente de esto, ¿no? Entonces yo encuentro que hay un vínculo bastante directo, un impacto en la creación y desarrollo de estos grupos de personas que al principio fueron mirados como raros, pero que evidentemente su propio movimiento consiguió encontrar un lugar en la agenda de derechos. En ese sentido, eh, toda la investigación arqueológica empezó a facilitar la confianza en un conocimiento más riguroso en lo que se decía, y eso fue importante. Es decir, Uruguay estaba en el siglo XX saliendo del siglo XIX de la ciencia. Es decir, los gabinetes de excentricidades se habían abandonado en el siglo XIX y en Uruguay se estaban abandonando en el siglo XX. Eso creo que tuvo un impacto de diferentes niveles. La investigación reciente en el caserío de esclavos de Capurro creo que también tuvo una recuperación inmediata por parte de los grupos afro, que fueron pues, un hallazgo bastante impactante y que sensibilizó y generó muchísimos debates que merecerían una reunión para tratarlo. En ese sentido, creo que a nivel de los movimientos sociales, el conocimiento desde la arqueología ha contribuido a esa perspectiva. Desde el punto de vista estatal, cómo se ha articulado, creo que también ahí tuvo un impacto muy grande. El hecho de empezar a sentir que la universidad ponía al servicio de la sociedad un conocimiento riguroso de carácter científico, creo que tuvo impacto desde en el derecho, en todos los temas de derechos humanos, que es una prueba para condenar a alguien. Es decir, se vio revitalizada todo el tema pericial con la contribución de una disciplina más científica, que siempre excavaba y analizaba pasados remotos, pero que se mostró performante también para generar pruebas del pasado reciente. El impacto a nivel estatal, cité los casos más conocidos, pero no hay que olvidarse también de que se estaba festejando el fin de semana del patrimonio. Ahora todo es patrimonio. Hace 40 años nada era patrimonio. Se empezó a hablar de patrimonio en esta facultad. Había compañeros que trabajaban en la Comisión de Patrimonio y aquí se tocó el tema y yo creo que hubo un vínculo muy importante y que se ha tenido también una sensibilidad muy grande de la sociedad respecto al patrimonio. El rol del conocimiento original generado desde la academia también ha tenido su responsabilidad. Otras cosas más, nos interesa el desarrollo sustentable, hoy día somos conscientes de eso, y el trabajo riguroso científico aporta también hoy día a lo que son los estudios de impacto ambiental. Si hoy el desarrollo tiene esas instancias a nivel legal de evaluar el impacto que va a tener una obra, y eso es posible también porque ha habido una academia que ha partido de un conocimiento general a uno aplicado y ha tenido un impacto. Hoy día es la segunda una fuente de trabajo importante de los egresados, ¿no? El tercer elemento, bueno, la búsqueda de los desaparecidos ni que hablar, ¿no? Hay gente que dice eso hasta el día de hoy, de que la presidencia de la República no sabía qué hacer y tercerizó el tema. Y vino y contrató a la universidad para que empezara la búsqueda de los desaparecidos, sin ningún antecedente previo. Creo que también la aplicación de procedimientos que generalmente se realizaban en otros ámbitos tuvo un efecto muy importante en esto. Y bueno, lo vemos hasta el día de hoy en diferentes aspectos, pero que evidentemente ha podido fortalecer la credibilidad del Estado cuando se mueve en estos campos en los que no tenía antecedentes, que no había experiencia, y donde la pugna por las narrativas legales sometía a los jueces a dilemas complicados, ¿no? Creo que ahí también se aportó mucho con este tema de los estudios de impacto y realmente ser una herramienta al desarrollo sustentable. Buscando los 3 minutos, todavía no. Bueno, el sector privado. ¿Qué impacto puede haber tenido el conocimiento que generamos nosotros en el sector privado? Mucho. Mencionábamos recién el tema vinculado al patrimonio de los estudios de impacto. Es decir, la aplicación de leyes que ya existían en el mundo central exigían estos estudios y aquí se impuso por ley y las empresas se vieron de un día para el otro en la necesidad de contratar gente capaz de evaluar este tipo de cosas. Y habría un espectro también muy grande interdisciplinario. Y en ese sentido hemos sido pioneros con los estudios de impacto. Y hoy día hay estudios de impacto, hay compañías privadas de estudios de impacto. Y también, del lado de quien los contrata, podemos tener un poco más de garantía de que grandes burradas no van a realizar. Y lo digo porque no siempre respetan tampoco las sugerencias de las conclusiones de los estudios de impacto. Pero al menos saber que existe nos alinea también con una cuestión de conservación del patrimonio y del ambiente, que es lo que tratan de hacer estos estudios. Ni que hablar que con la investigación arqueológica ha habido también un conocimiento del territorio renovado.
como decía Deleuze y Guattari, la arqueología desterritorializa y vuelve a territorializar. Y ahí mucha gente descubre cosas inauditas que pueden aportar a su identidad, como el caso de los charrúas, pero a las comunidades locales también le aporta muchísimas cosas más. Y eso ha tenido un impacto. Hay gente que ha tratado de promover los patrimonios locales, de hacer museos de sitio. Hay proyectos interesantes, como el que realiza el LAPU con un instituto de colonización, donde los colonos que reciben tierras y en ellos tienen sitios arqueológicos, un trabajo de poder colaborar para que la producción no complique la conservación y viceversa, que también el patrimonio arqueológico pueda significar la generación de oportunidades en ese ámbito rural, ¿no? Creo que también, mirando el sector privado, creo que la arqueología ha ayudado a que los arquitectos sean un poquito más sensibles, no digo siempre, pero porque han tenido que sumarnos en muchas instancias en las que antes reinaban solos, articulando estos estudios de impacto, por ejemplo. Y también no hay que olvidar de que el conocimiento sobre el pasado, cada sociedad construye su propio pasado, y la nuestra, evidentemente, que cuando empezó la antropología académica, estaba precisando actualizar uno, ¿no? Venía de una dictadura, ya no se quería tan suizo de América y toda aquella cosa. Y bueno, yo creo que en conjunto todo eso ha dinamizado la reflexión sobre la sociedad, sobre quiénes somos, sobre qué hacemos, ¿no? Y también ha habido una producción cultural, ¿no? Desde obras de teatro, salsipuedes vinculadas o acompañando este proceso de consolidación de una antropología que hacía público una reflexión, ¿no? Me acuerdo de la obra de teatro Salsipuedes, las obras de artistas plásticos como Rimbar Carrillo, para citar un ejemplo, Los Cerritos de Indio, instalaciones que hizo en varios museos, y también literatura, ¿no? Y el periodismo. El periodismo ha trabajado mucho, ha nacido un periodismo científico que ha participado también de estos conocimientos arqueológicos y sus instancias de producción. Y para redondear ya, vinculado a los dilemas, me preocupa la agenda, o no tengo una posición tomada de las cosas que están pasando, ¿no? Porque, como decía el filósofo Fernández Huidobro, con la cabeza redonda las ideas cambian de dirección a veces, y si uno piensa todos los días, el peligro es más notable todavía. Ahora, ¿será capaz el desarrollo que lleva adelante el Estado de seguir consumiendo este conocimiento antropológico con estas pretensiones de mejorar la calidad de vida? No lo sé. La relación con los activistas en todos los dominios, ambiental, los descendientes, ¿cuál es la relación de los antropólogos con los activistas? A veces la veo un poco demagógica, discúlpenme. No me queda claro. Estamos abriendo una agenda de derechos y estamos conscientes de que la estamos consolidando. Me preocupa el límite, porque ya vivimos también una relación rara entre arqueólogos y coleccionistas, que nos prometieron que iba a ser venturosa y no lo fue. Y bueno, y por ahí me voy quedando. Nos quedan también dilemas sin resolver, sobre todo desde la universidad, que hemos tratado de siempre colaborar con esos objetivos de la ley orgánica, que es formar recursos calificados para el desarrollo del país y solucionar los problemas nacionales. Y a veces me preocupa que la universidad queda medio a caballo porque produce conocimiento original y no sabemos cuál de esos son los que asume. En el caso concreto que me ha tocado participar en debates científicos, la universidad tendría que terminar de desarrollarlos. Hay muchos que han quedado flotando. Pongo un ejemplo nomás, la Operación Zanahoria. Gracias. Gracias. Bueno, ahora nos mudamos a la letra R. Así que, y bueno, en realidad, casi casualmente, estamos como tomando órdenes, lo cual me parece que Está bueno. salió bien. Así que, Marcela Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todas, todos. No pensé que iba a haber tanta gente. No puedo expresar lo nerviosa que estoy. No pienso levantar la vista en el resto de los 10 minutos. Agradecer a la directiva ampliada por la invitación. Comentar brevemente que en realidad lo que voy a decir lo pensamos con una compañera que egresó hace muy poquito. Me van a escuchar hablando en plural muchas veces porque hablamos juntas. Nada, simplemente eso. Y bueno, para resolver esta pregunta que nos plantearon,
nosotras como estudiantes y recién egresadas nos paramos ante esta mesa desde un lugar bien particular. Somos y fuimos estudiantes, militantes, con una mirada desde la antropología social y la arqueología. Llegamos a esta mesa en parte por este recorrido que nos permitió formar parte de muchos espacios de diálogo, debate y discusión alrededor de estos y otros temas. En relación con esta trayectoria, no podemos dejar de mencionar que nos encontramos en medio de una lucha presupuestal sostenida por la intergremial universitaria en busca de un presupuesto digno, no solo para la universidad, sino para toda la educación. La realidad de nuestra formación de grado es que se nos inculca que la antropología es una sola con muchas subdisciplinas y varios métodos de trabajo. Por lo tanto, las disciplinas trabajan en conjunto, aunque en el devenir profesional el diálogo termina siendo circunstancial. Por lo mismo, las situaciones en cada subdisciplina terminan siendo diversas y por lo tanto las formas y devenires de la creación del conocimiento antropológico también lo son. Si bien venimos y nos hemos formado enmarcados en una tradición latinoamericanista que tiene una fuerte impronta en el trabajo antropológico que mira a nuestras propias sociedades y lo hace con un fuerte vínculo en la militancia social, esto no puede darse por sentado. A lo largo de la historia de la antropología en nuestro país se han sostenido diálogos con diversos agentes, no en un intento de abarcar y agotarlos, y respondiendo a nuestros devenires personales, mencionaremos algunos que nos parecen importantes y que han marcado y han dejado huella y continuarán haciéndolo en nuestra disciplina. Desde nuestra facultad, pero particularmente desde nuestra disciplina, la búsqueda de detenidos desaparecidos ha sido un hito, no solo por el reconocimiento de un trabajo arduo y cotidiano que lleva años en acción, sino también por los efectos que ese trabajo ha tenido en nuestras formaciones académicas. Es a raíz de la conformación del GIAF que se abre un espacio de trabajo que contiene a todas las subdisciplinas de la antropología. Es también la razón por la que se reconoce y abre camino a la formación de antropólogos forenses desde nuestras materias de grado. Y ha sido un diálogo que ha permitido visibilizar el trabajo antropológico por fuera de las paredes, que a veces parecen demasiado gruesas de nuestra academia. De la misma forma, el diálogo con el feminismo y las luchas de mujeres a lo largo de este siglo han permeado nuestros temas de investigación, nuestras formaciones académicas y nos han obligado a incomodarnos. Las disputas por la despenalización del aborto se tejieron desde la academia con los diversos agentes sociales en que producimos conocimiento, no solo en la antropología social, sino en la arqueología y la antropología biológica con perspectiva de género y feminista. Por otra parte, el trabajo con población migrante, no solo desde la producción de conocimientos, sino otra de las tareas elementales de nuestra casa de estudio, la extensión universitaria, ha sido crucial para entablar diálogos duraderos con las asociaciones civiles. Estos nos permiten realizar una labor antropológica comprometida y parada en las necesidades y conflictos que nacen de los problemas sociales, es decir, realmente pensar y hacer proyectos, cursos, formaciones, voluntariados que responden a problemas más allá de lo teórico. Sin embargo, es importante recalcar que el vínculo con las comunidades sobre o con quienes creamos conocimiento no siempre ha sido el mismo. La realidad de la antropología en nuestro país ha tenido cambios en su forma de relacionarse con las diversas colectividades. En el marco de los 50 años del Instituto de Ciencias Antropológicas, cabe recordar que algunos movimientos aún no existían, y por lo tanto hemos tenido que aprender a dialogar con agentes que hasta hace 40 años se creía que no estaban presentes en nuestro país. Aunque el inicio de las conversaciones haya sido hostil en un comienzo, en la última década se han realizado esfuerzos para generar un diálogo desde el respeto mutuo, pero de todas formas debemos preguntarnos: ¿qué dice de la antropología en su conjunto que el diálogo constructivo con comunidades indígenas se haya dado en la última década? ¿Y las personas afrodescendientes? ¿Es un diálogo constructivo? ¿Qué dicen los interlocutores con quienes trabajamos? Una antropología en diálogo con los agentes sociales y colectivos abre la puerta a discusiones disruptivas, que discutan la lógica nacional conocida hasta el momento. Uruguay no es un país sin indígenas, Uruguay fue un país esclavista. Es un diálogo incómodo, pero uno que de todas formas debemos mantener para generar una producción de conocimiento antropológica crítica con el colonialismo y que reconozca la opresión e invisibilización que estas comunidades han atravesado. Nos parece interesante reflexionar mínimamente sobre otros dos agentes también, los privados y los ámbitos estatales. No es menor mencionar que muchas veces las únicas salidas laborales para las y los antropólogas termina siendo el trabajo para ámbitos privados o en contextos públicos. Esto se refleja y tiene efectos en nuestra formación,
pues cada vez nos encontramos siendo preparadas para este tipo de labores. Como antropólogas y futuras antropólogas, nos debemos discusiones profundas sobre lo que significa la creación de conocimiento en ámbitos privados. No voy a entrar en ejemplos, 10 minutos me alcanzan, López dio un montón, me imagino que Susana y Mónica también darán. Muchas veces nos encontramos trabajando en o a la par de múltiples espacios estatales, MIDES, MEC y otros. Nuestra labor dentro de esta estructura también transforma nuestra práctica y por lo mismo nuestra producción de conocimiento. Es interesante preguntarnos, ¿a qué discusiones nacionales se ha plegado la antropología? Pero también, ¿cuántas otras han contestado? Reflexionar sobre nuestro lugar como agentes del Estado implica que debemos ser críticas con el mismo agente que nos permite trabajar. Tenemos el privilegio de que nuestra universidad sea un ente autónomo y por lo mismo poder diferir y contrastar con las agendas y los discursos gubernamentales de turno. Esto debe ser sostenido de forma crítica para observar nuestros lugares de trabajo o nuestros interlocutores cuando estudiamos a la par de agentes gubernamentales desde afuera. Principalmente, ya que nuestra producción de conocimiento y los problemas sociales no siempre van de la mano de los discursos oficiales. Las tareas que podemos realizar en museos, ministerios y otros ambientes estatales deberían ser discutidas también. Quizás en términos éticos, quizás en términos prácticos, quizás deberíamos darnos la oportunidad de decidir nosotros mismos qué tipo de conocimiento queremos generar desde esos ámbitos. Nosotras aún no tenemos la respuesta. Volviendo al comienzo, y ya casi terminando, de nuestra presentación, es importante hacer énfasis en los porqués y para qué de nuestro trabajo son elementales. Pero para que una labor antropológica pueda ser guiada por ellos, son necesarios salarios dignos, puestos de trabajo y una universidad comprometida con la creación de conocimiento desde las ciencias sociales y humanas. Esto no puede sernos indiferentes, por eso la importancia de una antropología militante. Sin embargo, es importante hacer énfasis en que la antropología militante no implica abandonar el compromiso teórico y crítico. Crear conocimiento desde nuestros compromisos políticos es complejo, implica un ejercicio aún más grande de reflexividad y una responsabilidad con las discusiones profundas, complejas y que pueden y deben poner en tela de juicio nuestras prenociones del mundo. La antropología militante, desde nuestras subjetividades, necesita de un compromiso teórico crítico que esta casa de estudios se ha dedicado a brindar a sus estudiantes. Sentarnos acá en esta mesa es muestra de ello. A pesar de los tropiezos, la antropología uruguaya ha intentado establecer un diálogo con los temas sociales que emergen como problemas en nuestra sociedad y por lo mismo se ha visto transformada por las devoluciones y los diálogos que este trabajo implica. La han moldeado y convertido en lo que hoy es. Finalmente, y como para concluir nuestra breve presentación, nos preguntamos, ¿qué espacio tiene el estudiantado para hablar respecto a lo que incomoda? ¿Con quiénes se da ese diálogo? ¿Qué espacio tenemos como estudiantes en estas discusiones? No solo con la sociedad, organismos estatales, etcétera, sino de nuestra clase de estudio. Nosotras no sabemos, pero invitamos a la reflexión. Gracias, Marcela. Para entonces, los administradores, con las R's. la palabra a la otra, Susana Ortega. Gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación y sobre todo celebrar que hayan a los organizadores de esta mesa, que parece que es bien importante, si bien están marcadas los 80 años de la facultad, que es un hecho importante, los 50 años de la antropología, en lo que me es personal y creo que en lo que nos compete a todos nosotros es aún más importante. Acá estamos básicamente dos generaciones, los veteranos y las más jóvenes, porque nosotros tres, Mónica, Pepín y yo, estamos desde que se abrió la carrera, pero yo voy a hablar, creo que la antropología uruguaya, y en especial la antropología social, que es en la que yo estoy enmarcada, de alguna manera como que explota en el sentido de que empieza a tener difusión y a oírse de ella y tener presencia en la sociedad, grosso modo, a partir del 2000. Entonces, pensando eso, yo no voy a hacer historia, que se podría hacer, y eso lo dejo para otro momento. Pero hablando a partir más o menos de esa época, a fines de los 90, 2000, etc., creo que la antropología social ha estado siempre muy interesada en
estudiar temáticamente en cuanto a los temas de elección y en cuanto a los problemas a los que se quiso referir en lo que eran problemas sociales, en lo que se veían como problemáticas sociales de un tipo u otro. Y yo no sé, pensándolo desde el hoy, si hasta dónde no hay la culpa inicial de haber sido una disciplina que en su historia lejana estuvo ligada a los imperios coloniales y que mucho más cercanamente también las colonialidades internas de los estados nacionales también contaron en muchos casos con antropólogos, y estoy pensando en algunas viejas tradiciones de antropología aplicada para integrar determinadas poblaciones, cuando se hablaba de subculturas, etcétera, etcétera. Que eso no ha hecho que la idea haya crecido y se haya fortalecido la idea del antropólogo ciudadano que nos trae el antropólogo Miriam Jimeno, y que entonces eso de ser antropólogos ciudadanos nos hayamos tratado de inclinar por estudiar a las poblaciones más desprotegidas de alguna manera, los oprimidos, los condenados de la tierra, diría Fanon, y la antropología social yo creo que tomó un rumbo de tratar de trabajar con esos grupos subalternizados, discriminados por distintas formas, de distintas maneras. Y ahí voy a tratar de ser breve y voy a pasar un pequeño raconto y centrarme en algunas experiencias propias, porque son desde las que puedo hablar. Pero me parece que hay, desde esa antropología pensada en grupos subalternizados o grupos con los que nos comprometemos en sus destinos, digamos, ha habido una antropología colaborativa que muchos de los acá presentes probablemente hayan realizado, una antropología colaborativa tratando de unirse a determinados grupos para construir colectivamente, ya sean memorias colectivas, ya sea ayudar en procesos organizativos para la obtención de determinados fines, en fin, en un trabajo junto con algunas personas, y esa podría ser una antropología a demanda, ¿no? De que hay determinados grupos sociales que demandan una participación antropológica, aunque a veces esa demanda no es demasiado directa y es un poco indirecta. Y luego yo creo que hay una antropología que es de acompañamiento de procesos, en el sentido de que no es colaborativa, en el sentido de que no está hecha vis a vis con las personas de manera conjunta, sino que está acompañando procesos, como pueden haber sido en el caso de algunas investigaciones que acá se han hecho, las investigaciones ligadas a los grupos de migrantes que se acompañan en los procesos de migración y se trabaja con la sociedad civil, pero en un acompañamiento de esos grupos, o también en un acompañamiento en procesos, yo creo, de visibilización de distintos tipos de violencias, en que no ha habido algo que sea colaborativo, pero sí de acompañamiento. Estoy pensando específicamente en las violencias de género o las violencias contra las infancias, y cómo se ha trabajado codo a codo, diría, con determinadas organizaciones de la sociedad civil y también con algunas instituciones estatales, en tratar de visibilizar cómo funciona, qué pasa en esos procesos. Que también eso me coloca junto a un tercer grupo de estos que yo llamaría de la antropología del antropólogo ciudadano, que es las investigaciones que intentan visibilizar situaciones que son dramáticas, que son terribles y que la sociedad no las visibiliza prima facie. Estoy pensando específicamente en las situaciones de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que no es algo que se tenga presente, pero que una investigación antropológica puede ayudar a visibilizar y en ese sentido a trabajar con determinados grupos del Estado. Ligado a esto, y después voy a entrar a los casos particulares, yo creo que también hay investigaciones que se hacen desde la academia, pero ya con una finalidad de incidir políticamente. O sea, se hace una investigación tratando de elaborar insumos para políticas públicas, para que eso se use
por grupos sociales, grupos de la sociedad civil, para lobby o para políticos, para sus lobbies parlamentarios. Estoy pensando en trabajos que se hacen con poblaciones LGBTIQ+, que sin duda han servido y fortalecido a la sociedad, a los grupos LGBTIQ+, y también ha servido para la elaboración de la ley integral de trans, por ejemplo. O sea, y ahí en muchos otros creo que hay entonces un cúmulo importante de investigaciones de antropología social que tienen que ver con elaborar insumos que pueden, no es que se hagan con esa finalidad, pero que se van haciendo a veces en diálogo con esas, con ellos. Así que bueno, voy a ejemplitos muy rápidos en esto de elaborar insumos que sirven para procesos políticos. Personalmente trabajé durante muchos años investigando sobre el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, y buena parte de los resultados de mis investigaciones formaron parte de los argumentos de más de una diputada o senador durante los momentos en que los proyectos de ley estaban en discusión. Entonces ahí la antropología se hace muy presente. Otro caso que quiero colocar, que es distinto, es uno que hicimos acá con varias compañeras, con Vale, que está por ahí, sobre explotación sexual comercial de adolescentes, que fue hecho en diálogo con la institución para erradicar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que es una comisión interinstitucional, y ese fue un diálogo muy complejo, muy difícil, porque la idea que hay desde el Estado y desde las organizaciones que quieren erradicarlos no coincidían del todo con las nuestras, pero fue un diálogo que nos enriqueció a todos, fue muy extremadamente fructífero. Y lo último, en el último minuto, quiero hablar sobre otro tipo de investigaciones, porque hasta ahora estas, de una manera u otra, son más o menos lindas, en el sentido de que son para mejorar las condiciones de vida de gente, para que nosotros nos comprometemos con. Pero hay algo que en las preguntas están, ¿no? Las controversias, las contradicciones, los conflictos. Bueno, creo que la antropología también debe, y lo ha hecho, investigar a la gente que no nos gusta. Cuando queremos investigar sobre la violencia de género, tenemos que investigar a los feminicidas, tenemos que ir a las cárceles a trabajar con ellos, a ver qué nos dicen. O sea, si queremos trabajar con explotación sexual comercial de adolescentes, tenemos también que trabajar con quienes explotan. Es decir, cómo nos colocamos cuando nuestros interlocutores no comparten ni nuestra ideología, ni nuestra perspectiva de vida, ni van a ser nuestros amigos nunca, ni queremos pensar como ellos, ni los vamos a transformar. Yo creo que ese es un problema teórico, metodológico de la antropología que tenemos que trabajar en cómo hacer para investigar al, entre comillas, por favor, enemigo, porque no quiero ponerlo en blanco y negro, pero una cosa es trabajar con migrantes cuando queremos que les vaya bien, y otra cosa es trabajar con quienes hacen la trata de personas con fines de explotación sexual o comercial, y queremos averiguar sus mecanismos. No, se me acabó el tiempo. ¿No? Ah, los 3 minutos finales son más largos que todo lo demás. No, entonces solo termino, que la realidad es tremendamente compleja, los mecanismos socioculturales por los que las sociedades se movilizan, se dinamizan, son muy complejos. Yo creo que la antropología puede trabajar, y lo ha venido haciendo en múltiples lugares, que tiene una incidencia directa con los procesos sociales, ya sea apoyando determinados movimientos o dando a conocer cómo funcionan otros mecanismos contra los cuales se quieren elaborar elementos para detenerlos, para evitar que avancen las discriminaciones. Ahora sí. Gracias. Así que, bueno, damos paso al último integrante de mesa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Voy a hablar desde la antropología biológica, pero básicamente de un único tema, que es el tema indígena, y cómo ha sido la relación con lo indígena desde
que estoy en esta facultad hace ya 40 años, sin contar los 10 previos, serían 50 cuando ingresé como estudiante, pero sí 40 como docente. Lo voy a hacer cronológico para que quede más o menos ordenado. Entré en el 85, ese mismo año un pediatra, Mañé Garzón, me plantea algo que habrán oído hablar todos del estudio de la mancha mongólica en los niños, la manchita en el sacro, que él le llamaba la atención que la veía como en demasiada frecuencia. Se suponía que en poblaciones europeas, blancas, como quieran, prácticamente no existe, nunca llega a 10%, y en el hospital de clínicas lo obtuvimos 42%. Dijimos, bueno, acá puede haber un sesgo muy grande socioeconómico, lo hicimos en el CASMU y dio 30 y tantos. Entonces, bueno, eso salió como gran noticia a nivel de la prensa, a nivel de los medios, porque decíamos, no solo el aporte africano, que también tiene esta mancha en general, pero no tan alta como indígenas. En indígenas suele ser cercano al 100%. El aporte africano no es tan grande como para poder explicar esos porcentajes. Y bueno, eso motivó un montón de notas, pero además también chismes que uno se entera de que a nivel de presidencia estaban diciendo que era todo un disparate, que acá no había mestizos, que eran todas locuras. Bueno, lamentablemente es un rasgo, y otros rasgos que estudiamos también al comienzo no permitían cuantificar, o sea, no podíamos decir cuánto de indígena y cuánto de africano tenía la población uruguaya. Lo africano todo el mundo lo aceptaba, el problema era que hubiera aporte indígena en un país donde no había indios. Incluso al año siguiente sale un trabajo de unos médicos diciendo que encuentran una variante de una alelo o una sanguínea, pero que no la pueden explicar porque como en Uruguay no hay indios, entonces, bueno, que se quedan sin explicación. No era la variante, sino era la frecuencia de una variante. Bueno, en el 89, como ya dijo Pepino, se va a crear ADENCH. Ahí se empieza a hablar más. Obviamente ADENCH es la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa. Empezamos a interactuar también con ADENCH, incluso es así que hicimos un estudio de socios de ADENCH para ver, ahí ya podíamos cuantificar. Dio algo así como 12-14%, lo cual era más o menos lo que ellos planteaban. Tener 12% indígena es como tener un bisabuelo indígena. Era un promedio razonable incluso para ellos. En el 97, bastante tardíamente, publicamos con grupos sanguíneos la cuantificación, que para Montevideo daba muy bajito, daba un 1% nada más, pero para Tacuarembó daba 20%. Entonces ahí ya había algo ahí que estaba empezando a hacer ruido. Mientras tanto, digamos, estaban todos los problemas y las discusiones que seguían de cómo podíamos hablar de mestizaje o de indígenas, por más que, bueno, ya de Encha ahí ya había una voz por el otro lado con la que, como le dije, interactuamos. En el 2002 va a ocurrir la repatriación de los restos de Baimaca, Perú, que se hace con mucho bombo, sale en todas partes, y ahí había 3 distintas posiciones. Yo había hablado unos días antes con la directora de ADENCH, la presidenta de ADENCH en ese momento, que me había dicho, sí, estudienlo unos días, no hay ningún problema. Eso nunca salió. El asunto es que cuando llegan los restos, además me llaman en el mismo día del Ministerio de Relaciones Exteriores porque venía un arqueólogo y quería que alguien certificara que los restos que habían llegado eran los de Baimaca, Perú. Me estuvieron persiguiendo todo el día, yo fui con un papelito así, porque no tenía nada encima, o sea, ahí caigo y ahí había algunos representantes de ADENCH y otra gente, bueno, ahí certifico dentro de lo posible que parecían ser los reyes. Hacemos un convenio con el ministerio, hay otra organización, que nunca había un convenio tan raro, tan rápido, en menos de 3-4 días salió el convenio Universidad MEC para estudiar los restos de Baimaca, Perú, y el compromiso era que los íbamos a estudiar en el propio panteón. Los restos fueron llevados, si alguien ve, una caravana impresionante de gente, iba en una carriola tapado Baimaca desde donde había llegado, que era el aeropuerto militar ahí en Carrasco, hasta el panteón donde ADENCH había gestionado que fuera enterrado. Enterrado no, colocado en una urna. Venía con hasta las maripositas, por lo tanto la idea de la urna había que desarmarlo para ponerlo en una urna que ya habían confeccionado y que era chiquitísima, incluso tan chica que mandamos a hacer otra un poco más grande porque no entraban los restos.
El tema es que cuando llegamos ahí ya había 3 grupos diferentes. El grupo de India, que quería que se estudiara, Adench, que no quería que se estudiara, o sea, era clarísimo, y otro grupo que quería que se lo llevara a Arerunguá, que no iban a enterrarlo con los enemigos, que cómo iban a poner a Baimaca con sus enemigos, había pancartas por todos lados. Bueno, el asunto es que se entierra bajo todo eso, habían puesto barricadas, había representantes indígenas por todos lados. Empezamos a estudiarlo con gente también de medicina, gente de antropología, gente, un grupo enorme de gente, casi todos gente con mucha experiencia, digamos, en la parte más forense. Los bloquearon, nos acusaron de vilipendio de cadáveres, de profanación de tumbas, ninguno tuvo andamiento, hasta que pusieron un juicio, no es juicio, de reparo, que no podíamos tocar nada. O sea que ahí quedó los restos, que estaban a medio desarmar en una mesa que habíamos puesto en el propio panteón. Un desastre, además sacaban fotos y claro, eso no era algo, nadie quería que los restos de Baimaca, Perú, quedaran en una mesa. Bien. Vamos al primer juicio con abogados básicamente del ministerio, porque el juicio era contra la facultad, que no tenía abogados, contra la universidad y contra el ministerio. Los que realmente llevaron la voz cantante fueron los del ministerio. En el juicio, por ejemplo, decía, ¿qué quieren estudiar? Bueno, ya está estudiado, hablando de un artículo de Rivet. Sí, bueno, pero hay otras técnicas. En el convenio habíamos puesto más que íbamos a estudiar ADN, que eso obviamente no estaba estudiado. Había más malas interpretaciones de si había muerto de sífilis. El asunto es que la abogada seguía insistiendo de que íbamos a averiguar, y en un momento llega a decir, pero es un mestizo. ¿Un mestizo de qué? Digamos, es el único charrúa que tenemos que se ha autoproclamado charrúa a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la lógica de discutir? Bueno, ese juicio se ganó en una declaración muy linda que ahora no traje, pero que hablaba justamente de que el bien general, ¿verdad? O sea, contra un grupo de particulares que reclamaban que no pudiera ser estudiado, contra el interés del país o de la población de poder saber. Bueno, 2 años después, cuando todavía no habíamos terminado el estudio, salió una ley que nos prohíbe estudiar, y ahí estuvimos enemistados con la gente de Adencha hasta 2008, 2011, que se hicieron acá 2 encuentros con pueblos originarios. Mientras tanto, iban saliendo distintos datos acerca del aporte, y algunos grupos, partidos políticos, etcétera, diciendo que acá todo lo indígena era guaraní, que es otro de los problemas que hasta el día de hoy mantiene un partido político, porque claro, va en contra de, defendiendo a Rivera, terminan tergiversando el tema de qué indígenas había. No, los pobres, los charrúas eran 20 o 30, no sé cuánto. Bien, eso en cuanto un poco a las organizaciones. Para el censo de 2023, justamente los grupos de indígenas, en 2004 se creó CONACHA, que ya pasan de ser de descendientes a ser indígenas. Es un concepto amplio que tiene otras implicancias, que no me meto, digamos, a discutir si es bien o no aplicado. Pienso que sí, pero digo, no es por el lado nuestro. El hecho de tener ancestría indígena no quiere decir cómo uno se autoconsidera, pero sí obviamente hay mucha gente que cuando se hacen en el laboratorio y uno le dice tiene ascendencia indígena, y dicen ahora lo voy a decir en el censo. Bueno, para el censo 23 incluso vinieron varios a hacerse los estudios que hacen Gonzalo y Patricia en el laboratorio, porque para ver y para que esa gente después dijera que tenía ascendencia indígena. O sea que en este momento, después de muy malos momentos que pasamos, las relaciones con los distintos grupos, que si bien son variados, porque hay muchos grupos que muchos están peleados entre ellos, está bastante bien. Y lo último que quiero decir, y que me interesa particularmente, es que estuve revisando, por ejemplo, qué se les enseña a los niños, o sea, aquella identidad de no indígena que tuvimos durante más de 150 años, y que era lo que nosotros leímos, mi generación y otras generaciones que vinieron después, de que acá los pobres indígenas apenas lograban sobrevivir, que eran unos poquitos, que no tenían ningún interés de nada. Y bueno, puedo hablar también de los trabajos de arqueología, donde revelan de que tenían agricultura hasta construcciones monumentales, pero digamos que hay continuidad indígena, y eso también lo demostramos
con Gonzalo justamente, que hay continuidad desde los cerritos, por lo menos, hasta la población. Y ahora en los textos escolares, no en los textos porque ya no hay textos, pero Uruguay Educa tiene, promociona la serie de videitos que hicimos con Gonzalo, que son 7, hace años, que no pude saber cuántas vistas tenía. En el 2020 el que tenía más vistas tenía 6.600, pero hace 5 años espero que ahora tenga más vistas. Hay un video mismo, incluso hablando de una charla como la de hoy, dando datos, y donde se les pregunta después a los niños, viene todo lo que se les puede preguntar, por lo tanto me alegro que pienso que la invisibilidad indígena ahora ya no es tal, se está haciendo visible. Parte de la invisibilidad creo que es porque las que sobrevivieron eran mujeres, casi no sobrevivieron hombres indígenas, las que sobreviven son mujeres y evidentemente no tuvieron voz. Recién ahora se están oyendo esas voces. Muchas gracias. Empiezo por agradecer al panel por su respeto de los tiempos asignados. La verdad que estuvo maravillosamente bien, por lo cual tenemos, si le robamos un poco de tiempo al coffee break, vamos a tener media hora en total. Empezamos en todo caso, vamos a tratar de ceñirnos unos 15 minutos para un poco para atender preguntas de la audiencia. De todas formas, me parece haciendo un resumen muy apretado de los ejes que atravesaron las 5 presentaciones. Tenemos el tema del trabajo con instituciones y sociedad civil, apareció en prácticamente todos los casos. La visibilización de violencias a distintos niveles y violación de derechos humanos a distintos niveles. Los aportes como profesión por la positiva o por la negativa, al activismo de colectivos vulnerabilizados, y también a la generación de políticas públicas. Digo, esas son las cosas que aparecieron en común sin perjuicio de spin-offs, digamos. Pero bueno, entonces lo que voy a hacer es, vamos entonces atendiendo preguntas del público. Acá tengo la libretita para lista de oradores, si fuese necesario, y por supuesto voy a solicitar que sean breves tanto en las preguntas como en las respuestas. Adelante, por favor. Sí, en realidad yo no tenía una pregunta, sino que tenía un comentario, más bien una curiosidad. Yo egresé de antropología hace 30 años, tuve a Susana y a Mónica como profesor, y debo confesar que después me autoexilié de la disciplina. Yo raramente me veo como antropólogo, en general cuando la gente me pregunta lo que hago, yo me defino como economista político. La maestría y el doctorado fue en otras cosas que no eran antropología. Y pregunto esto porque en el panel hubo mucha referencia a los actores sociales con los que trabaja la antropología social. Aclaro que antropología social, porque tal vez lo que voy a decir no tiene mucha relación con arqueología o antropología física, donde las coordenadas del comentario serían diferentes. Hubo referencia a los grupos sociales, hubo referencia a las instituciones sociales con las cuales trabaja la antropología social, pero no hubo referencia a otras disciplinas científicas. Las únicas referencias fueron las de Pepino cuando habló de los arquitectos y Mónica cuando habló de los médicos. Y me llamó la atención porque en el lugar donde yo trabajo como investigador, en general nadie sabe de cuál es el origen disciplinario del equipo. En general nadie sabe con quién estás trabajando en un proyecto de investigación, es antropólogo, politólogo, economista o sociólogo. Pero cada vez que vengo a Uruguay me llama la atención que todo el mundo se preocupa por autodefinirse como economista, como antropólogo, como sociólogo, como lo que sea. Y mi comentario tal vez es simplemente una curiosidad, pero ya que estamos conmemorando el 50 aniversario de la antropología, tal vez es hora de pensar qué es lo que diferencia la antropología social uruguaya en el contexto de las disciplinas sociales uruguayas. Yo, como trabajo desde afuera, me resulta muy raro concebir que tengamos una facultad de ciencias sociales y una facultad de humanidades. Creo que por lo menos gran parte de la facultad de humanidades debería estar integrada con el resto de las ciencias sociales. Pero bueno, disculpa por las dudas si he tocado un tema que es objeto de debate. Por eso era más una curiosidad que otra cosa.
Bueno, alguien del panel quiere... Quiero contestarle el último minuto, porque somos dos facultades, porque estuve en la división y estuve totalmente en contra. Muchos estuvimos en contra, parecía como absurdo en el papel. Bueno, por ejemplo, incluso un tema era si antropología se quedaba acá o se iba a ciencia, en un momento dado que estuvimos todos de acuerdo, aún de biología, y decía, ¿por qué están acá a veces sobre la biología? ¿Por qué están acá? No, quisimos quedarnos acá. Pero el otro caso fue un problema más bien personal de quién iba a ser el futuro decano y cómo eran los pesos, porque si iba parte de la facultad, el peso mayor lo iba a tener ciencias sociales y la gente de ciencias sociales y lo poco que iba, entonces en un momento se dijo, bueno, o vamos todos o no va nadie, entonces ahora no, pero letras y filosofía no pueden ir para allá. Entonces quedaba una especie de facultad de filosofía y letras, pero mini, porque filosofía y letras de Argentina es otra cosa, porque la antropología está ahí, por ejemplo, en la UBA. Pero acá iba a quedar nada más que eso porque no lo querían los otros, por un problema de pesos, simplemente de cuántos votos había para un decano o cuántos docentes había de cada lado. Esa es la triste explicación de por qué hay dos facultades que no tienen lógica ninguna y estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguien más del panel quiere Yo intervenir? preferiría que hubiera más preguntas, de pronto juntarlas, ¿no? Bien, de acuerdo. Empecemos por... Bueno, entonces, los que aquí están de acuerdo, porque... ya hubo algunas manos levantadas. Empecemos por, a ver, ahí capaz que podemos juntarlas. Vamos a ver, Javier. Bueno, gracias por las presentaciones. Les iba a preguntar por los medios de comunicación. Aparecieron un poco tangenciales las presentaciones, cómo es la demanda de los medios de comunicación y qué sucede también en esa traducción que se hace muchas veces del conocimiento académico hacia un público, una audiencia de la cual no siempre nosotros entendemos muy bien cómo funciona. Valeria, por favor. Bueno, gracias por la presentación de todos. Yo le quería preguntar que, digo, en cada lugar, los 3 departamentos, pero también desde el rol de estudiantes y en el caso de Ceci, como egresada, pero también como docente de antropología en otra facultad, también en ciencias sociales, ¿cuáles les parecen que son los desafíos de la enseñanza de la antropología 50 años después, con 3 años de estudio, ahora con maestría, ¿verdad? Y por último, a ver si después, ahí sí, Sí, ya después atienden la salva, pero bueno, el último. Muchas gracias. Gracias. Yo quería consultarle porque en general todas las presentaciones fueron sobre cómo la antropología se relaciona con actores diversos sociales. ¿Algún comentario de referencia en cuanto la antropología, en general las ciencias sociales, las humanidades, la antropología ocupa un lugar, es tomada como es utilizada para decir, a veces como legitimador de discursos, a veces como forma de acusar a otros. Algún ejemplo como para, por ejemplo, se ha dicho en algunos momentos, antropólogos de esta facultad dicen que el Estado uruguayo debe firmar el convenio de literatura. 169. La antropología dice que en el Uruguay no hay indígenas, miren lo que hacen, lo ha dicho también, así como decimos que hay, no hay. Yo creo que la antropología no debería decir nada al respecto, de si hay o no hay, pero bueno, eso es. Entonces, miren lo que hace la antropología, que está negando, incluso entre nosotros, ¿no? Tomamos discursos de la antropología para decir lo que la antropología hace. O sea, algunos comentarios como eso. Bueno, ¿quién quiere arrancar con contestando esta amistosa andanada? Bueno, yo arranco respondiéndole a él. Bien, de acuerdo. Bueno, es clásico el tema de que la gente sabe muy poco de arqueología y los medios generalmente usan esa ignorancia, ¿no? Trabajan con los mitos, lo que ha sido un trabajo complicado de desarmar ese mito de que siempre la arqueología desafía la historia que está escrita. Lo mejor que nos puede pasar es que la confirme, es mucho más fácil para los que investigan. En ese sentido ha sido un trabajo duro porque siempre agarran el lado frágil de explotar el misterio y eso, pero la prensa ha hecho, y hay producción, ¿no? Videos, documentales, libros hechos por periodistas sobre temas al menos de la especialidad de arqueología. A ellos
es un insumo que les interesa mucho. Aunque no lo tratan siempre de la manera que nos gustaría, ¿no? Siempre te ponen unos títulos que nunca te conforman, ¿no? Tienen que ser un poquito amarillistas. Bueno, por estar al lado de Pepino sigo yo, tratando de juntar todo. Sobre lo que decía Daniel, me parece que yo al menos así lo entendí, ¿no? Un poco la consigna, cómo era la antropología, qué contribuciones o cómo ha sido, yo me focalicé en la disciplina. Yo creo que muchos de nosotros trabajamos interdisciplinariamente en algunas cosas, en algunas temáticas, no sé si interdisciplinariamente, que es complejo, pero por lo menos con dialogantes, ¿no? Con disciplinas en diálogo. Yo prefiero utilizar porque a veces interdisciplina me parece que es algo muy fuerte, ¿no? Sí, disciplinas en diálogo, creo que muchos de nosotros lo hacemos. ¿Qué es lo específico? No sé, no te sabría decir, pero cuando te vi, yo trabajo con gente de otras disciplinas, por ejemplo, con la gente de salud he trabajado durante muchísimo tiempo y sigo en contacto. La última vez, es una pequeña anécdota, pero me parece bárbaro. Estábamos en un congreso que era de salud sexual y reproductiva, donde estábamos invitadas 2 antropólogas para comentar trabajos de los ginecólogos. Y cuando comentamos, dijimos, sí, porque la salud no es un problema médico. Y ahí dijeron, ¡pa! Tenía que venir un antropólogo para decirnos esto. Y fue como que se empezó a elaborar toda una cuestión de que la salud no correspondía solo a que los médicos hablaran de él, y abrió una interlocución muy, muy buena, o sea que yo creo que sí hay diálogos. A veces no los expresamos y también me parece que, si me extiendo mucho me cortás, Gonzalo. De acuerdo. También me parece que la antropología sigue siendo dentro de las ciencias sociales la parienta pobre, por lo menos la antropología social. Recientemente tiene más impulso, pero se la sigue considerando la pariente pobre y entonces es como que también a veces hay que meter techera para que te escuchen, porque si no, el otro hace antropología. Lo que haces vos lo hace cualquiera. Eso también aparece como que cualquiera puede hacer una etnografía, puede hacer entrevistas antropológicas, no está valorada ni nuestra metodología, creo, socialmente. Es mi opinión absolutamente personal. Medios de comunicación, a mí creo que desde los medios de comunicación hay demandas de antropólogos según la temática, no por la disciplina en sí, sino que a veces hay una temática que se sabe que alguien de acá trabaja en eso y nos llaman. Y algunos de nosotros somos de repente referentes para algún periodista, che, estoy en este tema, un antropólogo que puede decir algo, ¿conoces alguno? O sea, eso aparece, pero en relación a temas. Y creo que cada vez más estamos participando, o sea, cada vez más somos más buscados por medios de comunicación. Mónica ahora está dando un ciclo en la radio. No toquen nada los martes, no, cada 15 días. Desafíos de la enseñanza. Vale, vamos a hacer una mesa para discutir eso. Yo creo que el principal desafío es poder articular licenciatura, maestría y doctorado. Realmente a mí me produce están súper desconectados, porque la facultad los colocó desconectadamente. Es como que el departamento, el instituto es de la licenciatura y los posgrados están ahí colgados, pero o sea, creo que eso hay que retrabajarlos, rearmar programas. Hay un programa del grado hecho para cuando las maestrías estaban recién empezando, entonces cuando no había doctorado. Yo creo que hay que revisar todo, pero con el eje. Y lo de Pilar, bueno, no tengo idea. Las antropologías la toman cuando quieren, para lo que quieren, como se toma cualquier idea para legitimar o para deslegitimar. Yo creo que te para Vale. De acuerdo. Desde el punto de vista estudiantil y lo que yo vi desde la comisión de carrera, y veo hoy que ya no pertenezco a este espacio, creo que la verdadera dificultad es que el plan 2014, aunque idealmente era muy bonito, en papel es muy lindo, cuando presentamos el plan a la generación de ingreso desde el año pasado con el centro de estudiantes, Yanela de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, ella dice algo que para mí
parece que lo resume muy bien, que tenemos las carreras son a la carta. Acá todos estudiamos lo que queremos cuando queremos y no tenemos una guía y no hay una línea muy clara para seguir. Desde docentes creo que se intenta un poco, dependiendo del interés de cada estudiante, bueno, hacete esta, cursaste esta cosa, cursate esta materia, cursate esta otra, andate a la Facultad de Ciencias, esta materia te re va a servir, pero en realidad como en el plan 2014 como se elimina tenés que tener esta materia hecha para hacer la siguiente, se elimina ese camino, termina ocurriendo que la trayectoria del estudiante abarca tanto que nunca la terminamos, porque queremos abarcar todo, porque todos los temas son lindos, todos los temas pueden traerse a la antropología, entonces, nada, la dificultad es que no hay un camino a seguir para los estudiantes. Los que ya estamos en la carrera les tratamos de decir a los compañeros más nuevos, bueno, no te distraigas, si venís por esto, hace esto, distraete un poquito capaz con alguna materia, pero no mucho más porque no terminás más, pero creo que la dificultad va más por ahí. Lo de Pilar no tengo idea, Javier, coincido con Susana, nos están entrevistando mucho más, a mí como estudiante me han entrevistado por payes, que se han enterado por un vecino de no sé qué, van conociendo en Uruguay, como dijo Nix, nos conocemos todos, y por uno por otro han llegado a un equipo en el que estoy de PAIE y nos han entrevistado para el país. Ganas de saber hay, creo que la sub-200 ahora va a despertar un interés mucho más grande por las ciencias en general, pero bueno, también un poco depende de cuánto nosotros queremos abrirnos. Como dije, también las paredes de humanidades son como gruesas, ¿sabes? Es muy difícil salir y explicar lo que hacemos. ¿Seguimos con estas preguntas? No, justamente, sin perjuicio de que eventualmente metan la cuchara en lo que ya se estuvo preguntando, vamos a aceptar una oleada más de preguntas y estoy pretendiendo asignar a las preguntas y sus respuestas 7 minutos. Tengo a Rafael en la lista de preguntas. Eso, bueno, ya que estamos conmemorando el medio siglo, mi pregunta va a si existe una antropología uruguaya con identidad propia, sin que seamos consumidores de los centros, o sea, sin esta antropología periférica o arqueología, o sea, cómo hacer una antropología o una antropología biológica sin caer en los modelos o en las modas o en las oleadas que vienen de otro lado. ¿Alguien más del público? Sí, yo agrego esa pregunta, pero necesitamos discutir eso. Necesitamos una especificidad de lo que es uruguayo. Yo también tengo una opinión al respecto, pero es la hora del panel. Tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta como doble, porque por un lado la antropología y disciplina, y la otra para el instituto. Una sería, ¿cuál creen ustedes que fue en esos años el gran error que tuvo? Para picantear, fue polémico nomás. Y pensando sobre todo en los últimos años y pensando para adelante, ¿cuál les parece que es como el gran debe o el viraje que tiene que tener? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se tiene que agregar para la antropología de Mariana? Para estructurar las respuestas haríamos lo siguiente. Si les parece, vamos a hacer de vuelta y en el mismo orden alfabético para que a la vez que respondan a lo que les parezca pertinente responder, ya cierren sus intervenciones con una reflexión, un comentario final, si les parece. Así que, Cecilia, adelante. Voy a retomar todas las preguntas. No sé si todas. Un poco lo que planteaba el compañero me parece que tiene que ver más con el espacio de presentación. Hay gente que me conoce y sabe lo que trabajo y no sabe mi formación. Como que depende un poco en esta lógica de trabajo colectivo. De hecho, trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales y no hay una identidad profesional, digamos, a la presentación, sino que depende del espacio y bueno, ahora lo nombramos porque es una mesa de antropología. Esta pregunta que traía Javier sobre los medios, no he tenido muchas experiencias, pero sí algunas, y creo que ahí hay dos cosas. Sí hay una suerte de traducción y también un oficio de periodistas que es como todo vale, ¿no? Digamos, no hay una lectura de lo que se escribe, de cómo se toman nuestras palabras, y eso siempre genera mucho temor.
Y al mismo tiempo creo que hacemos como un esfuerzo, sobre todo cuando no somos quienes escribimos, porque una cosa escribir es lo que uno escribe, ¿no? Una nota de reflexión sobre un tema, que son nuestras palabras, y otras cuando se capturan en función del contexto. Y creo que lo que nos pasa es que, primero, tenemos una forma académica de concebir y de escribir que muchas veces dificulta esos espacios de difusión, pero también, y sobre todo vinculado a determinados campos, necesitamos determinados eufemismos para no exponernos. Entonces ahí hay como una tensión de cómo no ser súper clara para tener más llegada, pero cómo tampoco dejar entrever un conjunto de cosas que se nos pueden volver en nuestra contra y de las personas con las que trabajamos. Pero aún así celebro que nos sigan llamando y que indistintamente que no sea la antropología, que pueda haber como un aporte de nuestra perspectiva a complejizar un poco los temas de interés, que van a leer a quienes les interesa el tema. Sobre el tema de Vale, solo una puntualización. Yo formé parte o sea, cursé en el plan anterior y formé parte de la elaboración de este plan que con el diario del lunes hay cosas criticables, pero realmente quiero resaltar como la posibilidad de las pasantías. Creo que en nuestra formación siempre la inserción profesional, laboral, estuvo como bastante lejana, y que sea antes hace también que nos enamoremos un poco más de nuestra formación. Y eso está como recontraestudiado a nivel de enseñanza, que no puede ser todo lo teórico denso al principio, sino que las formaciones abstractas las entendemos cuando tenemos más experiencia. Y bueno, la UDELAR a veces toma otras decisiones, no necesariamente por la calidad de la enseñanza, sino por la masividad, que no creo que sea un caso de nuestra formación. Y después, esta pregunta que hacía Pilar, no tengo respuesta, pero me parece que sí hay un término, un concepto que en otros países, volviendo a esta pregunta de las antropologías uruguayas o no, que no apareció, que es la pericia antropológica, que aparece en muchas de las investigaciones que nosotros trabajamos y que es como la máxima expresión de esa autoridad de la antropología. No creo que sea una herramienta a la cual debamos como avanzar necesariamente, pero también la pregunta contraria es cómo no aparece, ¿no? En esta mesa, en nuestro sistema legal, en tanto en nuestras formaciones como forma de dar cuenta de la especificidad de algún fenómeno que en otros países son ampliamente utilizados en distintos campos de estudio, y bueno, el nombre de esta mesa lo dice. Y en relación a la pregunta de la antropología uruguaya, un poco lo mismo que el compañero, y también en el marco de todas las discusiones sobre identidades, bueno, hasta dónde sí, las fronteras, las configuraciones, cómo se van realizando, pero sí algo que quería destacar de un curso que participé, que estaba Susana y Emilia Bin. Uno de los elementos que destacábamos en un curso que se llamaba Antropología Uruguaya era que en términos de campos de estudio un distintivo era como la presencia del Estado en todos, que nunca lo habíamos compartido, entonces solo traerlo, pero sí entiendo que no sé si es necesario buscar alguna distinción, y si lo es, para qué y con qué fines, ¿no? Capaz que esa sería como otra mesa. Solo eso. Muy bien, entonces, López. Bueno, ya, en concreto, un poco recibiendo la pregunta de él, que fuimos convocados para hablar de antropología, ¿sí? Fuimos convocados para hablar de la antropología y las articulaciones, hubiésemos contemplado cosas que tú decís. La sociedad uruguaya ha estado un poco, yo hice mi doctorado sobre identidad, me parece que ha estado alienada en un montón de estereotipos durante mucho tiempo, y si es necesario una especificidad de la antropología uruguaya, digo que en todo caso la antropología le ayuda mucho a la sociedad uruguaya a repensarse. No te olvides también de que tenemos tradiciones académicas donde dominan otras profesiones, y ha sido difícil meter en ese ámbito otros puntos de vista. Los abogados tienen un principio de autoridad muy fuerte, los médicos, es decir, acá la construcción de un conocimiento ha tenido más principio de autoridad. Meter otras perspectivas ha sido complicado. Yo creo que la antropología en su singularidad, particularmente al fenómeno uruguayo, lo ayuda mucho a entender a sí mismo. Que me imagino yo que en el desarrollo de la antropología llegará un momento que es válido lo que tú contás, que no precisaríamos una, pero en la etapa que estamos me parece que está siendo súper útil la antropología. Y yo ya cierro con mis reflexiones finales. Creo que sigue siendo una herramienta interesante la antropología en todas sus especialidades para sacar a la gente de muchas ideas alienantes sobre sí mismo. Creo que ayuda socialmente a mejorar la calidad de vida. Hay que seguir trabajando en el territorio, tengo que salir de Montevideo. Y eso es una demanda, me parece, constante, hay que salir de la discusión teórica. Y hay que seguir descolonizando, no porque la decolonialidad haya venido importada, ¿no? Porque acá se hablaba de descolonizar hace 20 años, pero los últimos 5 es porque vino importado el discurso europeo.
Eso me hace pensar que decolonizamos pero a partir de herramientas importadas. Y no el reclamo que había casi hace más de 20 años de que había que decolonizar las narrativas. Eso me parece, no debemos reafirmando la utilidad en esta etapa de la antropología, pienso que nos debemos algunos debates. Algunas cosas estamos haciendo para hacer visible, como decía Susana, las cosas que no son visibles y que precisamos ver para entender. Y no sé, para cerrar un poco, cogiendo el guante de él, ¿qué nos vendría bien para el futuro? Nos hemos ocupado tanto en reconocer las especificidades de minorías, que al final hay una minoría inmensa que empieza a aparecer. Yo la veo que son los mestizos, los que no son esto, los que no son lo otro, los que no son aquello. Vamos a tener que tener una teoría un día para los que no son las minorías, porque también al final alguien decía que tenemos que hacernos cargo como república, pensamos, ¿no? Así, entonces la mayoría hay una teoría del mestizaje, ¿será? El mestizaje, no, yo no lo sé, lo dejo planteado. Allá el compañero te respondo en la próxima mesa por los 60 o 70 años. No tengo la experiencia para responderte ahora. Rafael, ¿cómo era la pregunta? Perdón. La localidad antropológica. Gracias. Creo que tenemos que somos latinos. Creo que en Uruguay ocurre algo que por un lado nos gusta esto de ser uruguayos y la agarra el charrúa y no sé qué. Y después por otro lado, cuando nos sentamos a pensar los temas, necesariamente tenemos que mirar para afuera. Y tenemos que mirar a nuestros vecinos más grandes, no nos queda otro, porque ellos tienen más experiencia que nosotros. Entonces, en realidad creo que sería importante mantener esa unidad latinoamericana. Nos va a permitir hacer una crítica mucho más linda y mucho más amplia de todos los temas que tener una antropología específicamente uruguaya. Probablemente una antropología uruguaya pueda ser aplicable a casos muy particulares nuestros, pero después en general los procesos latinoamericanos, al menos en los últimos 60 años, 70 años, han sido bastante similares. Entonces siento que bien podemos seguir por ese camino que se está transitando ahora, siento yo. Y Tomás, nos faltan códigos de ética en todas las disciplinas, ya que estamos cumpliendo 50 años, estaría de más que nos pudiéramos sentar social, arqueo y biológica, cada uno por su cuenta, y después todos juntos, a armar un código que nos haga bajar un poco a tierra a todos. No sé, estoy muy tomada por esa materia en este momento. Susana, por favor. Sí, como ya hablé de cosas ya dichas, no. Voy a la pregunta de Rafael. Yo creo que a mí me parece muy importante la existencia de genealogías en la creación de las disciplinas y de los entrelazamientos disciplinarios, ¿no? Para la solución de problemas sociales, problemáticas de investigación, etc. En ese sentido, creo que la antropología uruguaya, si existe, estoy pensando solo en la antropología social, porque no tengo cabeza para todos, tiene que ser buscando nuestra genealogía, y ahí me junto a lo que dijo Ceci. Cuando hicimos ese seminario, lo que aparecía que hicimos el relevamiento de los trabajos que hasta la fecha había, era una omnipresencia del Estado, que nos dio para pensar, cosa que no pasamos a hacer, por qué el Estado estaba tan presente. Obviamente, Uruguay es un país estadocéntrico. Entonces, pero digo, eso era algo que da para una investigación en sí misma. No es una característica, digamos, es como la punta de una madeja. No quiere decir que se sea la antropología uruguaya, pero yo creo que para buscarla es buscar las genealogías, pero no con un tema identitario, sino para saber qué es lo que se hace acá, qué es lo que se hace, de dónde se toman influencias, o sea, simplemente como para ver el camino que se va desarrollando. Y luego sobre la pregunta tuya, de los errores, los debe, qué sé yo creo que necesitamos presupuesto. Para que los estudiantes tengan más becas, para que haya más docentes y por lo tanto para que tengamos tiempo todos de reflexionar sobre nuestra propia realidad y poder elaborar herramientas teóricas para hacerle preguntas a nuestra realidad. No tenemos, nunca disponemos como de ese tiempo de estar pensando como para hacer, como para elaborar algo que sea, o para discutir los temas éticos
que no son sencillos, y yo no sé si si un código de ética lo soluciona. Digo, creo que sí, un debate, o sea, hay muchas cosas para discutir, pero si no hay tiempo, no se puede. Y el tiempo no existe si no hay dinero, porque el estudiante, si no está becado, tiene que laburar y estudiar. Y los docentes no damos abasto para dar las clases. O sea que lo que necesitamos es estar así. Doctora Sanz, le toca el broche de oro. Bien, voy a contestar varias, una sola había contestado. No, el tema de medios de comunicación, sí, hay interés muy concreto por muchos temas, continuo, todo el tiempo, y creo que por suerte los periodistas o los que manejan los medios se han ido formando a lo largo, en paralelo a que la disciplina fue avanzando, porque digo, tenemos 2, 3, 4 referentes que son excelentes, que conocen los temas, por lo menos los temas que me preguntan a mí, pero digamos, se han ido formando y entonces, bueno, ya cuando son entre notas, apuntan, digamos, no es el caso de todos, hay notas, sobre todo a veces a nivel de televisión, son espantosas, pero digamos que hay un consenso, hay una mejora, yo creo que la facultad, también la FIC ha venido colaborando en eso, pero creo que ha habido un cambio en cómo se toman los distintos temas, por lo menos en lo que yo manejo. A nivel de la carrera, yo soy re fan de este plan. Yo estuve también en la creación del plan de biología humana, que era mucho más abierto, y todo egresado que conozco de biología humana salía con la banderita y la tiene hasta el día de hoy, porque era sumamente mucho más abierta que lo que es antropología, era toda abierta. De hecho, eran tantos créditos de esto, de lo otro y de lo otro, y un perfil, o sea, eso era la carrera, no tienen casi ni nombre de materia. Lo que sí me preocupa, digo, tenemos un montón más de egresados de antropología biológica, creo que vamos primero en cantidad de egresados, pero se nos están yendo los egresados, y eso sí me preocupa, son muy pocos los que quedan haciendo maestría acá de antropología biológica, porque creo que ahí sí tenemos un gran debe, creo que no se satisfacen, por lo menos para antropología biológica, los intereses de la gente que quiere seguir posgrado. Y hay gente, bueno, ahora nos enteramos de una que la fuimos a contratar y estaba en España, está haciendo un posgrado, pero no, yo creo que es más la que se ha ido que la que se ha quedado, y eso me preocupa porque además no parecen tener intenciones de volver. Sí sabemos que les va muy bien, o sea que la formación que le damos también es buena, porque ahí están capacitados para las distintas maestrías, algunas bien diversas que están haciendo, pero es una preocupación, porque tampoco queremos estar formando para que la gente se vaya, o para que queden también como docentes de la facultad. Estoy totalmente de acuerdo con Susana, tendríamos que ser más para poder hacer más. Eso es una realidad. El doble turno, que es algo que siempre se maneja, es imposible en las condiciones que estamos, que a gatas logramos mantener un turno. Y bueno, la última que voy a contestar es el tema de si hay una antropología. Yo no sé si hay una antropología, pero hay un cambio en nuestra realidad. Yo en el 76, cuando decía que iba a hacer antropología, la gente me miraba raro y te decía, pero ¿para qué? ¿Te vas a ir a México, a Perú? Yo creo que eso ha cambiado, que ahora se entiende, igual alguien me lo dijo no sé tanto, que le habían preguntado lo mismo, alguien joven, diga, me refiero a alguien que está cursando ahora, pero era siempre el tema, ¿para qué vas a hacer antropología en Uruguay? Y partimos además de una realidad distinta. Uruguay era la Suiza de América, el único país de América que no tiene indios, y eso aparecía por todos lados, o por lo menos de América Latina que no tiene indios. Ahora entonces creo que ahora somos mucho más latinoamericanos que cuando yo empecé la carrera. Creo que ahora somos latinoamericanos y no cuando empecé la carrera. O sea, en ese sentido tiene más sentido tener una antropología latinoamericanista, sino decir uruguaya. Creo que hay temas que son uruguayos, creo que o compartidos con algunos países, pero que tienen un centro uruguayo, que de hecho en algunos temas creo que estamos a la cabeza, en otros temas tal vez no, los que son técnicas obviamente lamentablemente siempre estamos por detrás, porque acá todo lo que es técnica, lo que es un reactivo sale el triple que en otros países. Entonces bueno, si precisas todo eso lamentablemente hasta hacer de una adaptación, hasta hacer estudio de ADN o lo mandamos fuera, bueno, eso es bastante complejo, porque se paga mucho más, todo sale mucho más que en cualquier otro país del primer mundo. Es una realidad que, bueno, en ese sentido es difícil ser cabeza de la gente que está continuamente, que tiene un secuenciador y te dice, no, dentro de 2 años lo cambio, acá no lográs tener uno ni por casualidad. Pero digamos, me interesa ver que sí me parece que hay
por lo menos temas de la antropología que son de Uruguay, compartidos con unos o con otros o con ninguno, y que me parece que ha cambiado también la visión de alrededor. Hoy decía lo de Uruguay Educa, y me parece interesantísimo que a los niños se les diga que hay temas antropológicos que se tratan. Habría que ver qué temas y si son todos, pero por lo menos algunos. Y ahí sí, sí algunos. Gracias. Con esto damos finalización a la mesa, todo dentro de un esquema temporal, creo, respetable. Por favor, un aplauso para